Voy a emitir un video que no circuló por los medios santafesinos, ni rosarinos, ni por lo que uno llama los grandes medios de comunicación. Es una declaración de Omar Perotti, el gobernador, en Román, en ocasión de una de sus tantas visitas para repartir subsidios a sus compañeros partidarios. A mí, lo que van a escuchar ahora me llamó poderosamente la atención. Yo voy a hacer algunas referencias después. Pero van a escuchar a Perotti justificando la falta de ambulancias, justificando la falta de personal en los hospitales y justificando la falta de temperamento. Perotti le dice que hay personal de salud que no tiene temperamento para afrontar la crisis. Obviamente todo es responsabilidad de otros. No se hace cargo de absolutamente nada, nada. Perotti, en una de esas raras ocasiones en las que se encuentra con el periodismo que le hace preguntas sobre lo que le tiene que preguntar. Por ejemplo, ¿por qué falta personal en los hospitales? ¿Por qué faltan recursos? ¿Por qué faltan ambulancias? Y escuchen lo que responde el gobernador de la provincia. Creo que son 3 minutos. Pero vale la pena escuchar al gobernador cuando alguien le pregunta algo, por fin. Escuchen. Usted describe una situación que sin duda se agravó con pandemia. Si las cosas las recibimos mal, sin duda con pandemia mediante, en muchos lugares quedaron al descubierto y rápidamente. Desde la precariedad en la designación de muchos recursos humanos, la priorización de cargos no prioritarios en las designaciones, la falta de acompañamiento profesional en otros lugares, la no renovación del parque de ambulancias, son situaciones con las que es difícil en condiciones normales trabajar. Es difícil también sumar médicos al norte de la provincia si no tenemos estrategias diferentes para no solamente formar, capacitar gente de la zona, acompañarlas en sus estudios, sino tener condiciones diferentes desde los estímulos para volver. Si a eso le tenemos que sumar las tensiones propias que genera una pandemia, es entendible que tengamos cambios. Es necesario también saber entender y sobrellevar que no todos los temperamentos están para momentos como estos, y eso requiere estar muy cerca y sabiendo que hay momentos en que alguien puede ser muy bueno en su profesión, puede ser excelente, pero hay que conducir grupos, hay que saber guardar tensiones, saber manejar tensiones, con lo cual hemos tenido cambios, se está buscando dentro del mismo equipo, gente que ellos mismos buscan su recambio y buscan quién está mejor preparado para asistir en estas condiciones. Con lo cual, sin duda que lo que describís es parte de una situación a enfrentar y de una situación a mejorar. Y hay que hacerla en el marco de un Ministerio de Salud que tiene que seguir atendiendo cualquiera de las enfermedades habituales que tenemos en cualquier momento, al que hay que sumarle la segunda ola de COVID para atender y el mayor programa de vacunación que recordemos. Así que, sin duda, tenemos una sobrecarga particular sobre el sistema de salud que se nota en algunos lugares con más impacto que en otros. Se ha priorizado por eso la vacunación y hoy tenemos a todo el personal de salud de las primeras líneas, a todos los integrantes del sistema que están en las primeras líneas vacunados con primera y con segunda dosis, como una instancia de darles elementos que los fortalezcan en su tarea, que ha sido enorme, y todos esperamos que sigan brindando lo máximo en esta etapa. Bueno, a mí me resulta impresionante escucharlo a Perotti. Me resulta impresionante, porque parece la palabra de un tipo que asumió ayer. Da la impresión de que Perotti hubiera asumido en diciembre del 2020, no en diciembre del 2019. Perotti consumió ya 1 de cada 3 días que va a tener de mandato. Ya consumió el 33,3% de su mandato.
Y sigue hablando de lo que recibieron mal. Y habla de lo que recibieron mal en materia de salud, que debe ser una de las provincias con las mejores herencias que puede recibir un gobernador, ¿no? Porque si algo no se puede discutir, de hecho el mismo Perotti lo reconoce en todas las entrevistas que le hicieron como candidato, era el esquema de salud. El esquema de salud de la provincia de Santa Fe, los 8 hospitales en funcionamiento, los cargos distribuidos en cada hospital. ¿Qué recibieron mal, Perotti? ¿El sistema de salud lo recibieron mal? ¿Qué cargos faltaban? ¿Qué problemas tuvo Perotti para nombrar personal de salud, enfermeros, médicos y demás trabajadores desde diciembre del 2019 a septiembre del 2020? ¿Qué problemas tuvieron, Perotti? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Tuvieron los gremios entregados al peor ajuste? ¿Le redujeron un 25% del salario a los trabajadores, incluidos enfermeros y médicos? ¿Qué problemas tuvo Perotti? Desde que Perotti asumió, y mucho antes también, la culpa siempre la tienen otros. Termina diciendo que hay gente que no tiene temperamento. Acusa de ese modo, venal y absolutamente cobarde, a una directora de hospital, la de Villa Ocampo, que se va porque no aguanta más las condiciones precarias en las que está trabajando, porque no tiene ambulancias, porque no tiene personal. Y Perotti la llama una persona con falta de temperamento. ¿En qué emergencia tuvo Perotti a cargo? ¿De qué hospital se hizo cargo alguna vez Perotti para decirle a una directora de hospital con más de 20 años de antigüedad que no tiene temperamento? ¿Dónde están los gremios defendiendo a esta trabajadora? Desde que Perotti asumió, todo es culpa de los demás. No se hace cargo de nada. De nada. Perotti es el único gobernador del país, escuchen esto, es el único gobernador del país que se dedicó a ahorrar plata mientras los hospitales carecían de recursos, mientras los médicos estaban cobrando mal, mientras los enfermeros cobraban mal, mientras no llegaban los elementos indispensables para trabajar. Él ahorraba dinero. Perotti es el único gobernador del país, el único gobernador del país que metió guita en plazo fijo mientras estábamos viviendo la peor emergencia. Perotti es el único gobernador del país que ajustó a los docentes sin haberles dado guita para la conectividad, destitularizó a 500 personas, ahorró, juntó guita. ¿Para qué? No se sabe para qué. Es el único gobernador de toda la Argentina, es uno de los peores valorados y además es la provincia con menor nivel de vacunación del país entre las grandes. Es la antepenúltima entre todas y es la provincia con peor nivel de vacunación entre las grandes. Santa Fe apenas vacunó el 41,7 contra el 62,5 de Córdoba, contra el 61,6 de Mendoza. Y dice que están frente a la campaña de vacunación más importante de la historia. Claro, pero hay una diferencia. Él, a diferencia de Córdoba y a diferencia de Mendoza, no descentraliza. Concentra proselitistamente la vacunación para que la gente se saque fotos con el logo de la provincia y con la gestión Perotti. No le da la vacunación a los municipios. No traslada, no descentraliza. Concentra como si la vacunación fuera un coto de casa de proselitismo. Y se da el lujo de decirle a una directora de hospital que le falta temperamento. Y se da el lujo de decir que no hubo acompañamiento para el personal médico. Y se da el lujo de decir que recibió un plantel de ambulancias sin renovar cuando tuvo un año para renovarla. ¡Un año! Les voy a dar un dato porque ayer lo chequeé con el personal de salud anterior. Perotti hoy tiene en funcionamiento en el CIES. Escuchen esto, Hoy tiene en funcionamiento en el CIES una cuarta parte de las ambulancias que recibió en funcionamiento. Una cuarta parte, es decir, de cada 4 ambulancias, 3 dejaron de funcionar porque se rompieron, porque se quedaron sin service, porque no tienen recursos para arreglarla. ¿Saben por qué hace eso?
Porque detrás hay un negocio monumental, que es el alquiler de las ambulancias. ¿A quién se las alquila? A los grupos de medicina privada que le financiaron la campaña. Entonces, Perotti le echa la culpa al plantel de ambulancias que recibió, pero no dice que tiene 3 de cada 4 ambulancias en reparación y sin circular, en el medio de la emergencia. ¿Sabe Perotti que en Reconquista no hay ambulancias? ¿O que hay una sola? Y que no tiene ninguna clase de seguridad esa ambulancia porque tiene las gomas lisas. ¿Sabe Perotti que a Villa Minetti no llegan ambulancias? ¿Sabe Perotti que en Villa Minetti hubo un particular que tuvo que comprar una ambulancia y que dijo en estos micrófonos que puso el dinero que hacía falta para que el pueblo tuviera una ambulancia? Lo sabe, pero prefiere seguir alquilando. Lo sabe, pero prefiere seguir haciendo negocios. ¿Sabe Perotti que tuvo un año para contratar enfermeros, para contratar médicos? Que muchos médicos de Santa Fe se fueron a Córdoba a laburar porque recibieron mejor oferta de la que les ofrecía el Estado provincial. ¿Sabe que ahorró? Ahorró mientras la plata se necesitaba en los hospitales, en los centros de salud. ¿Cómo se puede ahorrar faltando ambulancias? Perotti, ¿cómo es que no compró ambulancias? ¿Por qué no compró ambulancias usted? Hay una sola respuesta, porque le conviene alquilar las ambulancias a los grupos de medicina privado que le financiaron la campaña. Se pasó 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses ya, echando la culpa todo el tiempo a lo anterior. Mire, hicieron, y esto está corroborado, hicieron auditorías sobre la EPE, auditorías sobre aguas, auditorías sobre rentas generales, auditorías en cada rincón del Estado. Cerraron el Estado un mes precioso previo a la pandemia, en enero, lo cerraron completamente para buscar cada cajón. No encontraron nada. No hay un solo funcionario de la gestión anterior sospechado, acusado, procesado, imputado, nada. No hay una sola denuncia del gobierno de Perotti sobre ningún funcionario anterior. Sin embargo, cuando llega la hora de poner la cara frente a un periodista que le pregunta por qué cree que renuncia una directora de hospital, a Perotti no se le ocurre mejor cosa que decir que él recibió un sistema de salud malo, que él recibió un estado lamentable, que no había ambulancias. Perotti dice que no tienen temperamento. La excusa de Perotti es que la directora, que tiene 20 años de antigüedad en el hospital de Villocampo, no tiene temperamento. No es que se va porque le falta personal, no es que se va porque le falta ambulancia, no es que se va porque le falta alguien que le ponga anestesias a la gente para las urgencias. No, se va porque le falta temperamento. A mí, de verdad, me parece que llegó el momento de decirle a Perotti, basta. Perotti, deje de poner excusas y empiece a poner el dinero donde corresponde. Mire, usted tiene 2 logros en su gestión. 2 logros. ¿Y sabe qué? Los 2 logros tienen que ver con la circulación de dinero. La circulación de dinero. Uno es el medio boleto, que está funcionando de manera bastante irregular, porque hay un montón de gente que quedó afuera inexplicablemente. Y el otro es la tarjeta que le generó el nuevo Banco de Santa Fe, que ni siquiera es idea suya. Que le generó el nuevo Banco de Santa Fe, que ni siquiera es idea suya. Usted recibió un plan que armó Eskenazi hace mucho tiempo en San Juan, hace bastante tiempo en Entre Ríos y que ahora funciona en Santa Fe, pero no es una cuestión de gestión pública. La gestión pública implica que los docentes tengan conectividad, la gestión pública implica que los docentes tengan mejores salarios, la gestión pública implica que haya reemplazantes ocupando los cargos de los docentes que no pueden laburar, la gestión pública implica que compren ambulancias y patrulleros, la gestión pública implica que tengamos una mejor seguridad. En Santa Fe, desde que asumió Perotti usted, y no hay que jugar con esto ni hacer política, se murió una persona por día a causa de las balas. En Santa Fe, en el hospital de Reconquista, tenemos la unidad de terapia intensiva con mayor mortalidad del país. Y la ministra Martorano ni siquiera fue capaz de ir a poner la cara en Reconquista. Hicieron una simulación de intervención. Y ahora la intervención terminó, nunca existió, y sigue a cargo el mismo personal que mandó a vacunar de manera irracional a sus maridos, a sus esposas, a sus novias, a sus familiares. Y siguen estando a cargo del hospital las mismas personas. Mientras tanto, usted se da el lujo de decirle a una directora de hospital que no tiene temperamento para hacerse cargo de una crisis.
Y usted tiene temperamento, Perotti. Usted tiene temperamento. Se la pasa escondido. Es un fantasma. Nadie sabe dónde está. Aparece siempre en lugares sorpresivamente sin dar ningún tipo de explicación a dónde va. La prensa no sabe dónde va usted. Porque le tiene miedo a la gente. Porque le tiene terror a la gente. Porque cada vez que aparece públicamente alguien lo insulta. Porque cada vez que aparece públicamente alguien le reprocha por los incumplimientos. Es el anteúltimo gobernador valorado de todos los gobernadores de la Argentina. Tiene una imagen pésima, está inventando encuestas para generar una presunta buena imagen. ¿Por qué? Porque tiene una tarjeta que le da a la gente la posibilidad de que le devuelvan por los descuentos 5.000. Está bien, pero lo generó el nuevo Banco de Santa Fe, no usted. Es un esquema financiero que generó un banco, no usted. Precisamente usted, que cerró el Banco de Santa Fe, depende ahora de un banco privado para que le genere políticas. Y mientras tanto, se da el lujo de decirle al personal de salud que está agotado, estresado, mal pagado, enfermo. Le dice que no tienen temperamento. ¿Y usted tiene temperamento, Perotti? ¿Usted se pregunta si tiene temperamento? Porque la verdad que un gobernador que se la pasa escondido, que se la pasa esquivando a la gente, que se la pasa protegido para que nadie lo insulte, que se la pasa buscando excusas para no afrontar sus propias responsabilidades cuando ya transcurrió un tercio de su mandato, es un gobernador también con falta de temperamento. Digo, a usted el ministro Saín, el ex ministro Saín, su jefe, le ha dicho que es un pelo repleto de popó. A usted le dijo que era un gobernador con formación de concejal. A usted le dijo que era una persona que no le interesaba, que no, su opinión no valía. Y usted tiene temperamento, Perotti. Usted tiene temperamento. Mire, yo no sé si usted es consciente o no de su situación, pero le hago una apuesta, Perotti, a que usted no tiene cojones para pararse cara a cara con la ex directora del hospital de Villa Ocampo y decirle que no tiene temperamento. ¿A qué no tiene cojones para hacerlo? Primero, no le da la cara para mirar los ojos a esa trabajadora de la salud que se bancó un año en las peores condiciones afrontando la peor de las pandemias. Y segundo, usted no tiene coraje para enfrentarla. Usted no tiene coraje. Como no tiene coraje para enfrentar al periodismo que le hace preguntas. Uno solo bastó que le hiciera una pregunta para que terminara diciendo disparates. Este video no circuló. Por algo no circuló. Por algo no circuló. ¿Sabe por qué no circuló? Porque da vergüenza, Perotti. Da mucha vergüenza.